Para poder emprender hay que aprender, pero también hay que prenderse. Haz clic, conéctate con nosotros y conoce lo que nadie te cuenta del mundo del emprendimiento. Esto es Emprendidísimo, cocinado por Escuela Bancaria y Comercial. Hello, hello, aquí los saluda con mucho gusto Chinali Presa. Bienvenidos a todos los emprendedores, público conocedor y a los que también se van sumando. Saludos a todas las plazas que nos sintonizan y a todos los países. Platicamos la semana pasada, ¿verdad, sí, Alo? Que ya nos escucha gente en Colombia, en Perú, en Argentina, en Estados Unidos, así que también saludos por allá. ¿Cómo estás, Alo? Bien, gracias. ¿Y tú? ¿Feliz? Pues sí, como dices, ya de manera internacional, muy padre, saludando a todos todos los estados, a todas las estaciones de @FM, sigan en nuestras redes sociales. Y nos faltó decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque de esta manera no sabemos a qué hora, en qué momento, dónde nos están escuchando, pero felices de estar acompañándolos. Y hoy tenemos un gran invitado, mi querida Chinali, y todos los emprendedores, porque ¿quién no le gusta viajar, estar cómodo, que alguien maneje por ti? O sea, quitarte ese estrés, ¿no? De cualquier lado, o sea, si te vas a un concierto, si te vas de viaje con la familia, si quieres hacer algo muy padre, si te vas a otra ciudad, a otro estado, lo que sea. Entonces, creo que la comodidad del transporte siempre es bueno, y hoy tenemos nuestro invitado, Juan Manuel. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Qué bueno, gracias de Drosten se llama. Drosten Transport. Drosten Transport. A ver, los retamos a todos a que lo puedan decir. Drosten Transport, así, rápido. Con Drosten está bien, ¿no? Sí. Bienvenido, Juan Manuel, a Emprendidísimos. Platicamos fuera del aire, pues ya lo que sabemos y lo que conocemos de Drosten, pero siempre me gusta empezar la charla, pues invitando también a toda nuestra audiencia a que conozca qué es Drosten, cómo nació, quiénes fueron sus socios, los fundadores, si solo fuiste tú, cómo estuvo todo el inicio y cómo fue también creciendo. Ya nos iremos metiendo en los detalles, pero ¿qué es Drosten? ¿Qué es Drosten? Bueno, hoy Drosten es una transportadora dedicada a brindar servicios especializados en la movilidad en camionetas. Hemos revolucionado de alguna forma la manera en la que la gente se mueve cuando viaja en grupos pequeños, para que justamente hagamos lo que nos comentas, ¿no? Es como, oye, me voy a ir de vacaciones. Bueno, pues que alguien nos lleve en grupo y que la fiesta empiece desde el camino. O vamos a ir al trabajo. Entonces, que el camino no sea un problema para ir al trabajo, sino más bien puedas aprovecharlo para tú poder estar. No sé si ahorita todo el mundo, cuando volteas en el coche, ves a alguien que va con el WhatsApp y que todo el tiempo vas ahí texteando. Qué padre sería poderlo hacer sin preocupación, ¿no? Claro. O sea, que de verdad sea, pues me están llevando, no tengo problema de que haya un tema inseguro, de que me vayan a robar el celular o cualquier cosa, pero que el operador o el chofer te vaya llevando a tu destino. Eso lo hacemos en el transporte, digamos, corporativo o de personal. También llevamos a niños a las escuelas, pero creo que a veces lo más divertido pues, son los viajes turísticos, ¿no? Es como viajas con la familia, como viajas con tus amigos o como pues armas un grupo de personas, como aquí podrían ser un chorro de emprendedores que vayamos a algún viaje o algo. Exacto. Oye, y Juanma, cuéntanos, regrésanos en el tiempo a vivir cómo fue el primer viaje que ofreció Drosten o que operó Drosten. ¿Cómo fue? O sea, ¿fue justo corporativo? ¿Fue de niños? ¿Fue en algún viaje que fue de yo tengo una camioneta y mis amigos quieren ir a Cuerna, yo la pongo y de ahí nació el negocio? ¿Cuáles fueron estos primeros pasitos? La realidad es que empezamos con el transporte corporativo, o sea, la idea del negocio nació del transporte corporativo. Tanto yo como mi socio estábamos trabajando, nosotros digamos vivimos en Toluca y todos los días venimos a Ciudad de México a trabajar, que es la realidad de muchísima gente, claro, ¿no? Que a lo mejor viven en Pachuca, que viven en Toluca, que a lo mejor vienen de Querétaro, incluso de Puebla, pero todos los días vienen a la Ciudad de México a su lugar de trabajo. Ahora un poco menos con el tema del home office, pero sigue habiendo una realidad donde muchísimos coches vienen todos los días a la ciudad. Esto nos pasaba, ¿no? O sea, salimos de la universidad, empezamos a trabajar acá y de barato era 1 hora de camino. Entonces, si no te pasa cualquier cosa, ¿no? Claro. Exacto. Si no hay cualquier acontecimiento que es muy probable que suceda. Lo normal era 1 hora de camino. Entonces, sales más temprano, después tienes tu hora de camino y después resulta que esta actividad de pues, yo simplemente llegar al trabajo, en mi caso terminaba quitándote a lo mejor el 30-40% del salario, que era algo que ni siquiera calculas, ¿no? El cómo llegar a tu lugar de trabajo
cruzando la carretera son, no sé, 50 kilómetros, después regreso, tal vez pagar casetas, empezaba a ser demasiado caro, y esa realidad es la que viven muchísimas personas. Buscábamos alguna alternativa que nos dejara, que las personas pudieran decir, sí voy a dejar mi coche y me voy a ir en algún transporte compartido. No había muchas opciones. La realidad es que el carpooling pues tiene como sus ventajas, pero también sus muchas desventajas, ¿no? O sea, no hay mucha seguridad, no sabes con quién, no siempre con quién vas, cómo le haces para que coincidan los horarios, después alguien se tiene que esperar, a ver si tu amigo o la persona con la que vas maneja bien, cómo está su coche, o sea, como son muchas preocupaciones, sobre todo el empatar los horarios para que ese grupo funcione. O sea, la mayoría de los carpooling terminan no funcionando, y entonces eso fue lo que pasó con algunos carpooling que intenté. Venía con alguna persona, pero entonces a veces tenía que llegar hora y media antes y después saber cómo le hacía para regresarme. Las opciones de transporte público, justamente yo trabajaba en IBM de México, entonces tenía que cargar la computadora todos los días. El ir con la computadora y a lo mejor el teléfono trabajando, incluso hace 14 años que ya tiene la empresa, pues no era pues, tan seguro. Entonces, justamente no te podías dormir en el camino, no podías ir como ni hablando, y sobre todo no tenías certeza de que el transporte realmente pudieras tú abordar. Entonces de pronto estás tú esperando el transporte y puede ser que ese día va lleno, ¿no? Claro. O sea, ya pasó y ya va lleno y ya no hay lugar. Entonces espérate otro ratito. Entonces empezamos a no tener control del tiempo, y platicando con mi socio debía haber una mejor opción para poder resolver esta problemática que muchísimas personas tenían. O sea, donde hubiera un transporte que te llevara a la oficina, que supiera que vas tú, que va Juan Manuel en la camioneta y que tiene su lugar. Que conozcas a las personas por ahí alrededor, porque normalmente es un grupo de personas que coinciden en gustos o a lo mejor en tiempos, y a veces puede ser que vaya alguien más o alguien menos, pero era normalmente un grupo de personas que van todos los días de Toluca a trabajar a Santa Fe en horarios similares. Y el negocio pues se veía muy prometedor, porque no había una alternativa que te diera esto, o era el transporte público, o era el carpooling, o era llévate tu coche, con los problemas que cada uno de ellos tenía. Entonces, una camioneta que fuera nueva, que oliera rico, que el operador fuera amable, que tuvieras internet a bordo, que a lo mejor pudieras ir viendo una peli, sonaba como la mejor de las opciones, ¿no? Claro. O sea, como, ¿por qué no dejo mi coche? Por eso. Entonces esa fue la fundamentación de por qué queremos resolver esa necesidad, y fue más esto no me gusta cómo funciona, y yo creo que a veces así son los negocios, ¿no? O sea, esto no me gusta cómo funciona, así como si trajeras una piedrita en el zapato, esto no me gusta cómo funciona, siempre hay una forma de hacerlo mejor, y nosotros lo que queríamos era encontrar esa manera de hacerlo mejor. Después tuvimos o sea, todo sonaba maravilloso, empezamos, y después hay una serie de cosas que pasan que nos hacen tener que renovar o cambiar la idea por completo del negocio. Nuestros primeros viajes justamente fue estos viajes entre Toluca y Santa Fe, y después algunas personas que dijeron, pues ya tienes camionetas, pues vamos a ir a Acapulco, ¿no nos las rentas? Sí, ¿no? No la vamos a ocupar viernes, sábado y domingo. Empezamos con 3 camionetas, como todos, pues también con la complicación de iniciar. Primero, digamos, el primer año era plantear la idea, darle forma, qué necesitamos, sí, el deber cómo ser. Es la camioneta, cómo debería ser. Y después ya el punto de ponerlo en marcha, estaba reflexionando el otro día de cómo fue que sucedió, ¿no? O sea, porque de pronto ya se suena bien padre y sí viajaría en esa camioneta. Se pudo haber quedado en la idea. La mayoría de las ideas se quedan ahí como ideas. Y entonces sí hubo un punto donde particularmente mi socio dijo, o nos animamos o yo lo pongo. Si no te vienes ahorita, wow, despertamos bravas. Y yo casi era mi idea, ¿no? La estaba robando. Y no robando, pero porque al final la armamos juntos. Pero si era o te subes o te bajas. Y yo con mi trabajo en IBM y dije, pues vamos, lo intentamos. La idea era no dejar el trabajo cada uno, pero una empresa como lo es Trosten, que es una empresa de transporte, donde si tienes la camioneta parada estás perdiendo dinero, necesita sí o sí como muchísimos cuidados. Digamos que era un hijo prematuro, ¿no? De esos que necesitas acompañarlos, darles de comer cada 3 horas,
y después el trabajo dejó de combinar con eso. Qué difícil, porque, perdón que te interrumpa, Juanma, en la historia, pero este punto es algo que hemos visto muy común en los emprendedores y que no todos la saben surfear, de al principio que tienen su trabajo, su empleo y que quieren empezar un emprendimiento y llevan algún tiempo los dos, pero llega un punto en donde la liga se rompe y necesitan decidirse, ¿no? Porque creo que, como tú bien mencionas, ahorita en este caso Trosten, pero cualquier negocio sí necesita, y más cuando está creciendo, atención, energía, dinero, esfuerzo, tiempo, bla, 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 bla. Y si tú estás muy, muy empeñado a estar todavía en tu empleo, que ojo, no es que no se pueda, pero sí requiere de un esfuerzo mayor. ¿Cómo fue para ti el decidir? Porque quiero suponer que en algún momento dijiste, bye IBM y hola Trosten, ¿o cómo fue también Sí, ese? fue así, para IBM o la Trosten. La realidad es que en cierto punto fue complicado porque en la historia de mi vida IBM estaba como muy ligada, ¿no? O sea, mi papá trabajó 25 años en IBM. Yo como que estudié una carrera para trabajar en IBM, o sea, estudié ingeniería en sistemas computacionales porque dije, no, la carrera mejor para poder trabajar en IBM seguro es ingeniería en sistemas computacionales. Me gustaban las ventas. Entré a trabajar a IBM con todas las ganas de trabajar justo en esta empresa que, para serles franco, la había soñado, ¿no? O sea, era el trabajo de mis sueños trabajar en IBM. Y entonces de pronto las cosas como que no empezaban a combinar. Y después trabajando en IBM dije, sí hubo una pregunta como, ¿es el momento o qué voy a perder? Mi sueldo no era así que digas, imperdible, ¿no? Claro. Llevaba 2 años de experiencia cuando ya era el punto, 2 años, digamos, no de experiencia, sino 2 años trabajando en IBM, cuando ya no había vuelta atrás, donde decía, estoy empezando a fallar en las dos cosas, la empresa lo necesita y no estoy dando lo que yo querría hacer en IBM, ¿no? O sea, como para despegar mi carrera, para hacer que justamente la carrera en el ámbito privado pudiera despegar, pues de pronto hay que también sacrificar y de echarle un chorro de kilos y a lo mejor pues trabajar súper intensamente, pero eso mismo necesita la empresa. Entonces sí hubo un punto en donde, incluso lo platiqué con mi jefe en ese momento, tengo esta situación y creo que estoy fallando, yo creo que voy a renunciar. Mis papás casi les da el patatús, ¿no? Ya sé, pues es que ya estabas a mí también ahí, estoy así ya con la historia. Era el sueño, ya estando ahí Para mis trabajando papás y más. O sea, Claro, mi claro, papá era así para tu como su papá. hijo. Trabaja en Lo IBM. logró. Ajá, y va a hacer carrera, y va bien, y Claro. casi tiene la carrera perfecta para estudiar Sí. aquí. Sí, pero no. Entonces hubo un momento en el que hubo que decidir. La pregunta sí fue, ¿qué tanto pierdo? En ese momento tenía 23, 24 años. Okay. Y no podría incluso pagar la renta de las camionetas o pagar la mensualidad de las camionetas con mi salario. Entonces sigo trabajando y haciendo un hoyo financiero porque no tendría con qué pagar. El negocio, particularmente Trosten, le llaman como intensivo en sueldo o intensivo en flujo. Entonces, justamente tienes un negocio que es intensivo en flujo porque tienes que pagar, aunque no ganes, tienes que gastar, ¿no? O sea, gastas en pagar la mensualidad de la camioneta, gastas en el sueldo del operador, gastas a lo mejor en la renta de la oficina o la renta del encierro o el lugar donde va a estar la camioneta, cualquier cosa. Entonces el negocio, si está parado, está perdiendo. Sí. Y esa pérdida no la podía amortiguar con mi sueldo, ¿no? O sea, no había manera de que yo con el sueldo que tenía pudiera pagar la mensualidad de 1.5 camionetas y entonces ahí le vamos viendo, no había forma. Entonces, la única opción en ese momento era, si quería seguir con Trosten, era intentarlo, salir y tal vez en un futuro regresar, ¿no? O sea, a regresar a la iniciativa privada y probablemente hasta como con más experiencia de sueldo, no sé, pero en ese momento no era opción. O sea, sí, justamente decidimos, tanto mi socio como yo, él se aventó un mes antes, a salir del trabajo y pues empezar 100% dedicados a la empresa. La realidad estábamos al borde de la quiebra, ¿no? O sea, sí era un momento bastante complicado. La empresa fue fundada en 2009 y en el año 2010 estábamos pues ya sin dinero. Sin ilusión. ¿Por qué renuncié? No, porque además el transporte que queríamos hacer, ya no les platiqué esa historia, pero no hicimos una buena investigación de la competencia. Entonces, no sé si ustedes han hecho, o sea, si han escuchado, porque no es que nadie se lo pregunte, del pulpo camionero.
No. No. ¿A qué le suena? Pongan en los Sí. comentarios qué es el pulpo camionero. No, ni idea, jamás lo he escuchado. Bueno, pues que imagínate como un monstruo, un pulpo, ¿no? Así la Úrsula de la Sirenita, no Ok. sé. Ajá. Pues, ¿qué tiene ese pulpo? Un chorro de tentáculos, ¿no? O sea, Claro. es súper poderoso, gigante, y sí existe, ¿no? O sea, el pulpo camionero hay empresas de transporte que tienen 50 años, 70 años, 80 años, Ujú. que han hecho, pues, monopolios en algunas partes, que han hecho negocios a base de la inversión de muchas personas, pero tienen entonces muchísimo dinero, poder político y poder en distintas asociaciones, por ejemplo. Ujú. Entonces, de pronto, nos empezó a pasar que todos los días nos paraban la camioneta en la carretera. Todos los días nos mandaban a la Policía Federal. Oye, pero tengo todos los permisos. Está bien, pues ya, hoy vete. Y mañana otra vez. Y mañana otra vez. No. Muchas trabas. Nos chocaron camionetas, amenazas, así una serie de cosas horribles. A un año de abrir. No, a meses. ¿A meses? Estoy el año. Wow. No, a meses. Entonces ya era esto. Y ya habías Ajá. dejado IBM. No, todavía no dejaba de verme, Ok, pero era, ok. ya no tenemos esto, que iba a ser lo que esperábamos que fuera el negocio. Y entonces, o sea, me recuerdo, por ejemplo, ir en la carretera, en la camioneta, y que nos para la Policía Federal así, la boca seca, el estrés al máximo, Claro. el corazón latiendo, el dolor de cabeza, porque además era una sensación de injusticia, ¿no? O sea, es como, Ujú. ¿por qué no están parando? Si de verdad Tenemos no todo en sabes regla. cuánto hicimos para poder tener Claro. los permisos para poder operar, que eso tampoco fue una historia sencilla. Y nos detienen. Y nos detienen y nos detienen. En la última que ya de plano tuvimos que cambiar fue, estábamos nosotros, llegó la policía, nos paró y atrás de nosotros la camioneta de la competencia. Ok. Y le dice el policía, pues ustedes están en un transporte que no está reglamentado, les pedimos que por favor vayan a este otro transporte. Ay, no. ¡No! ¿Cómo? Así sucedió, sí. Y entonces, afortunadamente de esas cosas que como que Dios te pone, iba un abogado con nosotros, Wow. dijo, yo no sé si me van a secuestrar, yo no sé quién sea el otro transporte, pero a mí me tienen que llevar porque mi derecho de vía, no sé. Y es difícil, o sea, normalmente pensamos que la Policía Federal es como más preparada, más instruida, como mejores policías, pero cuando están contra ti, todo eso es como más poder en tu contra, ¿no? Claro. Afortunadamente se dio un abogado y justamente el abogado logró que no nos quitaran la camioneta, porque más teniendo 3 camionetas que te pararan una, pues quiebras más. Sí. Qué historias. Y entonces justamente llegamos a Santa Fe, ahí nos dijo, o sea, ya nos dijo qué teníamos que hacer y no nos quitaron la camioneta, la policía se retiró y a partir de ese día tuvimos que cambiar el giro del negocio. O sea, es como hablar con nuestros clientes que ya estaban confiando en nosotros y es decirle, no podemos seguir. Qué horror. Pero justo no podían seguir de lo corporativo Corporativo. y tenían que cambiarlo a otra cosa, llámese turismo y demás, o qué era el giro que era o sea, Pues el transporte como privado en grupos de personas, Ok, ¿no? O sea, al como para godinato, esas personas. básicamente. Esa parte lo tuvimos que dejar, pero Ok. sí pudimos hacer escuelas. Entonces ahí fue cuando justamente renuncié, ir a tocar todas las puertas en todas las escuelas privadas que pudiéramos Ajá. tocar. Nos empezaron a dar así como alguna esperanza, ¿no? Así como, bueno, te voy a dar estas rutas. La primera escuela que nos dio un trabajo, digamos, más grande, pues fue una novatada, ¿no? O sea, parecía que todo era maravilloso y después nos dijeron, oye, aquí está, no sé, una de las empresas que siempre vende camiones amarillos gigantes, ¿no? Que hay como 5,000 camionetas, todos 5,000. Y dijeron, ¿son ellos o ustedes? Y entonces nos dejaron a nosotros, Ok. ¿no? O sea, porque la propuesta era más flexible, obviamente porque éramos súper flexibles. ¿no? Lo que quieras. Tenías Cargar el el camino, claro. anotado. Tenías que hacerlo, tenías que ajustarte a eso, justo para no perder todo esto y cambiaste el giro y no pasar por lo mismo, ¿no? Qué Pero fuerte. hay otro error, ¿no? O sea, no conocer precisamente la forma en la que va a capitalizar tu negocio. Ajá. Nosotros teníamos que cobrarle a cada padre de familia por llevar a su hijo y después la realidad es que solo en Ciudad de México está reglamentado el servicio de transporte, aquí en México, o al menos en la región, ¿no? Ni Querétaro, ni Toluca, ni Puebla tienen realmente reglamentado el transporte escolar. Entonces, en Toluca, pues es como si el papá puede ahorrarse el transporte escolar, se lo ahorra.
Y entonces ve a cobrarle al papá, pasa por la casa de cada uno de los niños, y entonces llenar una camioneta para que pudiera ser rentable era muy complicado. Eso no nos dijo el dueño de la escuela. Él lo había intentado por como 4 años y no lo logró hacer rentable. Entonces nos consiguió para que nosotros nos lleváramos ahora sí que la rifa del tigre, ¿no? Ajá. No puedo creerlo. Nos aventó al ruedo así. Nos aventó al ruedo, pero eso nos hizo aprender y justo en ese momento pues empezamos a resolver un chorro de problemas y la gente empezó, o sea, lo que sí fue muy positivo fue la gente empezó a ver a Trosten por las calles en todos lados, porque el hacer transporte escolar la gente empezó a ver la marca. Claro. Y entonces se le empezó a ocurrir, y entonces ya éramos una marca que tenía cierta representación y la gente la empezó a ubicar. Es muy importante, para nosotros siempre fue muy importante el cómo presentar la marca. Cuando ven la marca, el logotipo, es como se ve súper profesional, el nombre, aunque en su momento fue muy complicado de elegir, y aunque después decían, no, es que como Trosten es súper difícil. Pues la verdad es que no es tan difícil. Sí, no, o sea, la gente sí se acuerda de Trosten. Sí. Está muy ligado también con la filosofía que tenemos. Trosten significa confía. Y las letras son como unas letras gorditas, que justamente lo que queríamos era dar solidez. La palabra deriva del alemán, entonces, ¿qué buscábamos? Como cultura mexicana, los alemanes los vemos como muy estructurados, puntuales, formales. Eso queríamos representar. Entonces, por eso fue que vino este nombre. Entonces, cuando lo empiezan a ver en la calle, nos llaman, pues de pronto para alguna empresa. En nuestro primer trabajo corporativo, ya fue donde la empresa nos contrata para sus empleados. Entonces, llegamos para los mismos, digamos, para todas las personas que van todos los días a trabajar, pero por parte de la empresa como una prestación. Okay. Entonces, se volvió un poco diferente. Y ahí empezó a caminar, ¿no? O sea, era, pues vamos a ver qué empieza a suceder. Algo que no existía o que no era fácil de ver era que las personas pudieran contratar su camioneta para su viaje personal, ¿no? O sea, que pudieras decir, voy a rentar Trosten para irme de vacaciones. Yeah. Normalmente las camionetas se rentarán para las agencias de viajes, sí. Pero no se te ocurre, y todavía sigue sin suceder, que se te ocurra, en lugar de ir 3 coches siguiéndose y ahí preocupándote por el coche de atrás, normalmente no se te ocurre rentar una camioneta. Pero eso empezó a pasar con Trosten. Oye, sí te la rentamos, vete de vacaciones. O haz tu festejo de cumpleaños y que no se vayan preocupando por el alcoholímetro. Claro, sí, ¿no? también es importante. Siento que, bueno, es un impacto esta primera parte de la historia, que yo digo, ¿cómo es que aguantaron? ¿Cómo es que 14 años estás aquí? Qué impacto, qué orgullo y qué resiliencia, y siento que es un aprendizaje también para todos los que nos escuchan, porque evidentemente en el camino trabas va a haber 1001 y pretextos para dejarlo van a haber 1002, ¿no? Entonces, qué padre que aquí están. Vámonos a un corte, porque si no, me voy a seguir. Vámonos al corte, emprendedores. Ya saben que usen este tiempo para seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Estamos como Emprendidísimos Radio, y ahorita Alo les va a dar el WhatsApp. No te desconectes. Quédate en Emprendidísimos. Ya volvemos. Sigamos aprendiendo a emprender. Continuamos, Emprendidísimos. Estamos de regreso aquí en Emprendidísimos, en un jueves más, una semana muy buena con esta gran historia de Juan Manuel y de Trosten. Pero sí, bien lo decía Analí, escríbanos en nuestro WhatsApp. Ya saben que cualquier comentario, cualquier sugerencia, si tienen un emprendimiento y quieren compartir la historia así como Juan Manuel, bienvenidos. Escríbanos al 5527-692237, a cualquier hora del día, los 365 días del año nos pueden escribir, no hay límite. 5527-692237 para que estemos en comunicación. Y si nada más nos quieren mandar un saludo, los escuchamos desde París, perfecto. Así mándenos. Así es, mi querida Alo. Pues, Juanma, te repito el agradecimiento por toda esta historia y la apertura. ¿Cómo es que, o qué valores agarraban tú y tus socios? O sea, yo me los imagino después de todo este rollo de la competencia, oye, ya no, oye, sí, ¿cómo le hacemos? No, oye, ya renuncié, yo también, lloremos juntos. O sea, ¿cómo fue el que se sentaron o que dijeron, sí podemos? O sea, ¿cómo fue el encontrar el cómo sí
para que Trosten siguiera teniendo esta historia. Me fascina la parte de la imagen, de la estrategia con las letras, con lo que significa Trosten, porque puedo confirmar que toda la parte de marketing y la imagen y la rotulada de su negocio es impactante y sí se te queda, o sea, sí se te queda guardado y grabado, pero para llegar ahí tuvieron que aguantar muchísimos madrazos de la vida. ¿Cómo aguantaron? O sea, Te platico desde mi perspectiva, o sea, yo sentía que no tenía otra opción, ¿no? ya. O sea, o sea, como que siempre he sido muy formal y no puedo deber dinero, no puedo quedarle mal a las personas, Claro. o sea, como que personalmente no puedo fallar. O sea, no sé si sea parte de mi educación, que si esté bien o si esté mal, pero era lo que yo sentía, ¿no? O sea, de alguna forma no había de otra, o sea, teníamos 3 camionetas que teníamos que pagar, que si las vendíamos íbamos a perder no sé cuánto dinero, y además era como sé que aquí hay negocio y si puedes salir. Claro, hay que tener esa paciencia y hay que buscarle, ¿no? Rascarle por donde sea, pero como dices, algo dentro de ti decía, es que yo no puedo quedar mal con quien sea, incluso hasta con los posibles clientes, ¿no? Los que esté buscando o con estos niñitos, ¿no? No. O sea, no puedo quedar mal. No, nos tocó llevar a los niños personalmente, pedirle la camioneta a mi mamá para que lleváramos a los niños, pues una serie de cosas que ya son historias y más bien son anécdotas como bien padres de recordar, Sí. pero es meterte todo y dar todo lo que puedes, todo el tiempo que puedas, porque justamente en ese momento tenemos que salvarle la vida a Trosten. O sea, era como Era si tu lo objetivo. veo. Sí era un objetivo. Ujú. Y muchas veces, no sé si ustedes lo hayan percibido de esta forma, pero sí veo que los emprendimientos son como si fuera tu bebé, ¿no? O sea, sí, de verdad, Claro. empieza chiquito, debilito, unos más débiles que otros, otros más fuertes, unos se caen más fuerte, otros caminan más rápido, otros de plano como que tal vez no logren caminar, pero pues todos ha ido pues avanzando. Yo digamos que tenemos, pues no sé, un adolescente, 14 años. Y sí se comporta de esta forma, ¿no? O sea, sí tuvimos un tiempo de... Si llega tarde, si llega borracho. No, empieza a tener otro tipo de retos. Claro. Es cuando empezamos con 3 camionetas, a lo mejor los retos era conseguir trabajo, y ahorita el reto puede ser mantener a todos enfocados, ¿no? O sea, ya son más de 100 camionetas, y cómo mantenemos un equipo de más de 150 personas en la oficina enfocados a que realmente brindemos ese servicio como lo brindábamos desde el principio, ¿no? O sea, donde se sienta esa calidez, esa camioneta que huela bien, esa camioneta que se vea bien, esa camioneta bien rotulada, que se mantenga y que todo el mundo tengamos esa misma creencia. Esa es la parte que hoy, pues todos los días es un reto. Cómo mantener la calidad, como cuando una persona se agrega a nuestra fila a nuestros colaboradores o a la familia Trosten, cómo justamente toman los valores de la organización y los ponen en práctica. Cuando también es un giro bien maltratado. O sea, la verdad es que los operadores o los choferes, en la mayoría de las empresas son personas que la han sufrido muchísimo, ¿no? O sea, que no duermen, Sí. Que no llegan a su casa. O sea, tenemos historias de operadores que pasaban 2 meses sin ver a su familia porque a la hora de hacer el transporte terminan a veces muy tarde y entonces hay que llevar los coches a un encierro, y entonces cuando los llevas al encierro resulta que pues ya no hay transporte. Entonces se quedan al otro día para poder empezar a trabajar, y entonces ese día ya no vieron a su familia, y después lo mismo el otro día, y el otro día, y el otro día, y después hay trabajo el domingo, y después hay trabajo el sábado, y con tal de llevar dinero a casa, pues a lo mejor dejan de ver a sus hijos. Y nosotros dijimos, esto no puede pasar entre ustedes, ¿no? O sea, queremos operadores que sí estén descansados, que puedan dormir pues en su casa con su esposa, que vean a sus hijos y los vayan viendo crecer. Imagínate que, oye, 2 meses de tu hijo y ya te perdiste sus primeras palabras, ya aprendió a caminar, después ya lo ves, no Sí, está ya bien, se ¿no? casó. Y tú trabajando, ¿no? De verdad, Sí, no poder debe ser. combinar el trabajo con la vida personal, disfrutar ambos, ¿no? Eso debería de ser. Y entonces, desde que Trosten inició, nuestros operadores hemos buscado que se puedan llevar las unidades a su casa. Entonces, nos buscan ciertas garantías para que la unidad esté segura, pero ellos tienen esta facilidad. Entonces,
pues tienen mucho más tiempo para ellos, ¿no? Claro. O sea, oye, si hoy no hay trabajo, pues a lo mejor se puede estar ahí en casa. No te tengo aquí en un encierro sentado esperando a ver si sale chamba. Claro. Me llamó muchísimo la atención, Juanma, ahorita que decías de la familia Trosten, que desde que yo fui parte de los usuarios, se me quedó también muy grabado que se comunicaban entre ellos justo como familia Trosten. ¿Cómo le hacen ustedes como líderes y como dueños del negocio para justamente hacer eso que dices, que los 100 y pico de colaboradores que hay ahorita compartan esa misma filosofía? Lo sientas así de, oye, a ver, aquí se trabaja así, 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 o es la integración. ¿Cómo le haces para que tengan todos este mismo feeling y que sigan obviamente el trabajo en paralelo a esta filosofía? La única manera en la que lo hemos logrado es estableciendo procesos. Suena bien aburrido, ¿no? Pero O sea, sí. La verdad es que la única Necesario. forma en la que hemos podido hacer que las cosas funcionen es poniendo las reglas del juego. Es decir, desde el principio tratar de hacer inducciones, capacitaciones, que cada área tenga procesos. En el año 2012, digamos a los 3 años de iniciar Trosten, uno de los objetivos que tuvimos fue certificarnos en ISO 9000. No es que la certificación te dé todo o nada, pero sí te da un marco para establecer o darle estructura a los procesos. Entonces, las cosas con procesos, al menos lo resuelves una vez bien y después, en teoría, deberían de estar funcionando de acuerdo al proceso y lo que te dedicas es a cuidar el proceso. Hace, no sé, a lo mejor 3 años, platiqué con una persona que me abrió mucho los ojos. Es como muchas veces es bien fácil culpar a las personas por los errores, pero cuando nos dedicamos a culpar al proceso, resulta que las cosas se arreglan. Cuando no culpas a la persona, menos que de plano sí sea una cosa que no haya... Sí, sea el culpable. ¿no? Que de verdad sí sea el culpable, pero el proceso te ayuda a que el 90% de las cosas se arreglen, ¿no? Entonces empiezas a avanzar, porque si no te tropiezas y te tropiezas y te tropiezas con la misma piedra. En nuestro caso, la mayoría de la competencia que tenemos no son empresas grandes, o sea, son empresas de 2 o 3 camionetas, como muy familiares, se le llama el hombre camión. Entonces es, no sé, yo Juan Manuel compro mi camioneta, la opero, la cuido, vendo mi viaje, a lo mejor consigo mi servicio, y esto lo hago hasta que tengo que comprar una, entonces se la doy a mi hijo. Mi hijo va a hacer esto, pero después a mi cuñado, y después se te acaba la familia con la que puedes confiar. Sí. Y entonces ahí es donde ya no es tan fácil crecer. O sea, a lo mejor de 5 camionetas, la mayoría ya es difícil controlarla, porque la parte de los procesos no están bien estructurados. No me parece tan sencillo hacer los procesos, pero una vez que los empiezas a hacer, pues las cosas empiezan a fluir un poquito mejor. Entonces, yo creo que un poco hacer procesos, otro poco ponerte en los zapatos de la gente. O sea, siempre hay que tratar de ser muy humanos. O sea, no es como necesito que trabajen, ¿no? O sea, no es como este tipo de cosas. No es, oye, veamos que los operadores puedan ir a su casa a descansar. Eso resulta más importante que tenerlo aquí sentado. Sí, Y a veces son pequeñas elecciones, pero muchas veces es como empresario podrías decir, quiero ver mi camioneta y que esté segura. Sí. Entonces prefiero que el operador esté descansado y que cuide la camioneta a que tengamos una camioneta con un operador que mañana la va a ir a chocar porque está cansado. Claro. Entonces, ese tipo de decisiones o ese tipo de, pues a lo mejor como cosas que vamos tratando de discernir, nos ha ayudado. Hemos siempre tratado de mantener personas que nos aconsejen. O sea, estamos seguros que no sabemos todo, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos parte de la historia, pero siempre que alguien te aconseje o te diga, oye, podrías hacerlo por acá, eso te ayuda mucho. A veces esos consejos los puedes encontrar dentro de la empresa o fuera de la empresa, ¿no? O sea, como a veces en las conversaciones, en charlas o en paneles con algunas personas, no sé. Y la otra es tratar de hacer las cosas a propósito. O sea, no sé, en recursos humanos, buscar que haya esos momentos, esa estructura, esos momentos de reconocimiento y cómo saber que alguien hace las cosas bien o mal. Les digo, no somos perfectos, porque les puedo decir que hoy Trosten en ese sentido no es perfecto, pero sí vamos en el camino a ser mejores de lo que somos, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo haces una evaluación de desempeño justa? O sea, ¿cómo haces que un operador digas, oye, tú estás haciendo lo mejor que tú? Porque muchas veces ni siquiera alcanzas a ver el todo, ¿no? Y entre los operadores dicen, no, pero si yo lo estoy haciendo mejor, fíjate.
Sí, pero lo que alcanzo yo a ver es esta parte, cumple con, no sé, estoy llenado de bitácoras, la revisión diaria de la camioneta, o sea, como cosas que deberían de estar haciendo todos, todo el tiempo, pues es lo que nosotros podemos ver. Y entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que pues realmente sea un círculo virtuoso, donde las cosas buenas se vayan premiando o se vayan mejorando y tratemos de eliminar las cosas malas. Es en medida de lo posible. Creo que hablé muy general, pero... No, pero Pero no quiero decir. sí, pero al final esto desde un inicio, ¿no? O sea, todo es por error y empiezan a mejorar muchísimas cosas. Entonces, todo este proceso para que el equipo de trabajo, la familia Trosten, tenga un buen servicio, esté cómodo, porque también al final todo eso repercute en el cliente, ¿no? O sea, si el conductor no está descansado ni nada de eso, pues imagínate, o sea, va a un viaje y mejor manejo yo, ¿no? O sea, al final estoy igual de cansada. Entonces, todo eso que comentas que por poco a poco para tener una buena condición laboral, que estén también ahí contentos, que puedan descansar, que puedan llevarse las unidades a su casa, también ayuda y que estén muy felices, ¿no? O sea, y al final esto, pues el cliente lo va a agradecer. Exacto. Otra cosa que ahorita que creo que hacemos es realmente llamar familia Trosten no solo es al operador, sino resulta ser su familia, ¿no? O sea, es cómo hacemos que esa familia sea una familia que le guste el trabajo. Por ejemplo, nuestros choferes o las operadoras. Es que queremos pues, que las personas que estén con ellas o con ellos puedan, les guste su trabajo y sepan que están seguras. Entonces, oye, si a nuestro chofer, su esposa, le ayuda todos los días a que a lo mejor desayune, o a veces hasta juntos lavan la camioneta, o no sé, se preocupa por qué le va a mandar de lunch, o en qué momento va a descansar, y eso lo ven también los hijos, entonces hay como toda una comunidad que apoya a la persona que va a ir a trabajar, y entonces justamente ese es un buen operador, pero nosotros tenemos que hacerlo, dar ese espacio para que su familia también lo viva, ¿no? O sea, es como puede acercarse a la empresa y cómo ven la importancia del trabajo que hace su papá o su esposo o cualquier persona. Eso creo que es importante. Anualmente, por ejemplo, tenemos una fiesta donde invitamos a todas las familias, y a lo largo del año pues tenemos algunas otras celebraciones donde también buscamos integrar no solo al operador, sino también a su familia. Wow, qué importante, sí, qué bonito, porque no solamente es la persona que trabaja ahí, que lleva la camiseta puesta, ¿no? Sino todos los que lo rodean, porque al final es que ya me voy a trabajar, ya no te veo hasta en la noche. Pero pues saben en dónde. Vas a, no sé, a Mazatlán, Ajá. 8 días, y que tu esposa esté celosa, ¿no? Sí, típico. ¿Dónde estás? Ajá, ya tendrías que haber llegado. Claro, claro. Sí, pero conociendo todo el ambiente, también a la familia le da confianza. Está bien, vete unos días a distraer. Es más, vete 16 años. Oye, Juanma, ¿les costó trabajo el liderazgo? Yo creo que todo el tiempo lo vamos puliendo, Ok. ¿no? Es que justo lo veo como en retrospectiva de que primero eran ustedes 2 con 3 camionetas y ahora tienen a un armamento de gente, y el tema del liderazgo muchas veces, digo, sabemos perfecto que se trabaja y son habilidades que vas desarrollando y lo tienes que llevar al día a día, ¿no? Pero estas mismas habilidades a lo mejor las tienen personas más desarrolladas que otras, y no sé si a ustedes como socios y como jefes les costó trabajo como de la nada ir creciendo el negocio y llevar a cabo justo ese liderazgo. No, trabajo siempre va a costar, ¿no? O sea, yo creo que aunque tengas habilidades de liderazgo, no solo es el liderazgo, es cómo convences, cómo haces que todo mundo vayamos alineados, y sí implica liderazgo, pero muchas otras cosas atrás, ¿no? O sea, trabajo fuerte, ejemplo, incluso entre mi socio y yo, pues muchísima comunicación. Cada quien tiene un estilo de liderazgo y después resulta que cada persona tiene un estilo de liderazgo. Entonces, el tratar de identificar a cada persona cuáles son sus talentos es la parte que empieza a ser más complicada. No puedo hablarle igual, digamos, a Eli o a Adriana o a Claudia o no sé, a José Luis, porque cada quien lo entiende de manera diferente. Entonces, tenemos que ser un poco como líderes camaleones, y en ese camaleonismo, llamémoslo así, a veces también tienes que mantenerte tú, ¿no? Claro. Algo que no te puedes perder. Eso no resulta tan sencillo, al menos a mí no me ha parecido tan simple,
pero cuando tienes justamente la meta clara, las cosas se pueden ver mucho más sencillas. Cuando sabes hacia dónde ir y si lo logras transmitir a cualquier persona, decimos, queremos llegar acá, ¿no? Lo logras transmitir de una mejor manera y los resultados se van dando. Es un reto diario, o sea, finalmente trabajar con las personas depende de muchísimas cosas, ¿no? A veces de su humor, del tema personal, pues de la capacidad para la función que está haciendo, del gusto de su trabajo. Entonces, pues tienes que ir como buscándole lo mejor a cada persona, y eso no siempre es tan sencillo, porque también todos estamos educados a tratar de protegernos o de mostrar la parte como, no sé, como brillar como espejos, ¿no? O sea, es como, quiero que me veas bonito, con todo de que tal vez no sea un tema tan fácil, ¿no? O sea, quiero que me veas brillar, aunque tal vez en este momento estoy sufriendo. Claro. Y eso es parte de lo que nos cuesta trabajo a la hora de, pues, trabajar con cualquier persona, ¿no? Sí. Y no solo en la empresa, ¿sabes? Con los amigos, con la familia, con quien sea, ¿no? A veces el poder decir, oye, ¿cómo te ayudo? Pues, y recibir una respuesta completamente sincera no siempre pasa, ¿no? Porque en nuestra cabeza sucede si me está pidiendo como ayuda, me creerá menso, ¿no? O sea, claro. O también saber pedir ayuda, ¿no? Porque muchas veces creemos que podemos resolverlo todo solos, y ahí es donde te topas justo en la chamba, en cualquier tipo de relación, en la escuela, en cualquier lado, porque no estamos acostumbrados a pedir ayuda. Entonces, este es un consejo de los millón que llevamos en este programa. Vámonos a otro corte. ¿Otro corte tan rápido? Te digo. Vamos a un corte. Vámonos a un corte, emprendedores. Ahorita regresamos. Ya saben que aquí volamos. No te desconectes. Quédate en Emprendidísimos. Ya volvemos. Sigamos aprendiendo a emprender. Continuamos. Emprendidísimos. Estamos de regreso ya, el último bloque de este programa. Qué triste, porque nos faltan muchas cosas por preguntarle a Juan Manuel, pero hay algo que me llama la atención, que empiezan, como decías, con 3 camionetas. ¿Cuál era el objetivo? ¿Nada más hacerlo dentro de cierta localidad? O si era como visualizarlo, pues, a unos estados, nos vamos a hacer franquicias, vamos a que esto sea muy grande. ¿Cuál era el primer objetivo y hasta dónde han llegado? El objetivo es que sí fuéramos muy grandes, pero la realidad es que a veces anticipas las cosas diferente, ¿no? O sea, haces tus proyecciones de negocio bien fantásticas, ¿no? Si la carta Santa Claus bien bonita, bien chula. No, se ve genial, y entonces nosotros íbamos a tener, no sé, 20 camionetas el primer año, y después otras más, y después íbamos a crecer muy, muy rápido, ¿no? O sea, porque particularmente había una necesidad muy grande y se veía, pues, el camino como si fuera una carretera, no sé, de 5 carriles, ¿no? Aquí hay muchísima oportunidad. Y después justamente pasa todo lo que les platiqué, ¿no? Entonces, el panorama cambió por completo. Dado el panorama, yo creo que hoy estamos en un momento de estabilidad, ¿no? O sea, por ejemplo, traíamos un crecimiento muy grande. O sea, en 2018, por ejemplo, crecimos un 100 y cacho % en número de unidades. Y traíamos de 2009 a 2018 100 y cacho, 150, 200 y cacho % de crecimiento anual. Esto para nosotros no siempre era lo mejor, ¿no? O sea, de pronto crecer, debes de darte cuenta de otras variables que también influyen, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo entender verdaderamente tu negocio y entender cómo es que capitalizas, porque nosotros el tener muchas camionetas, eso no es lo que capitaliza, ¿no? Claro. O sea, finalmente es que cada camioneta esté bien utilizada. Entonces, cuando entiendes eso, tal vez no hubiéramos crecido a esas proporciones, pero tendríamos un negocio en su momento más sano. Al llegar a la pandemia habíamos crecido en número de unidades 100 y cacho camionetas. Entonces, llegar a la pandemia fue así un freno en seco, porque así como a lo mejor los restaurantes o algunos hoteles, pues la movilidad, en el caso del transporte, se acabó, ¿no? Claro. Entonces, todos nuestros clientes de transporte corporativo se acabaron. Ay. Todos nuestros clientes de transporte escolar, adiós. También. Todos los clientes de transporte turístico se fueron. Sí. Y entonces, ¿qué nos quedaba? Nada, ¿no? Deudas de camionetas, camionetas paradas. Pero y ahí. 50 empleados y así. Entonces sí fue un momento súper complicado, porque además estábamos, llamémoslo así, como muy gorditos, ¿no? O sea, en el tema de muchas personas trabajando con nosotros. O sea, 150 personas, ¿cómo mantenemos su sueldo? ¿Cómo mantenemos a la empresa sin ingresos? ¿Y cómo lo hicieron?
pues la realidad es que le apostamos a la gente, ¿no? Eso sí fue una de las decisiones más complicadas, ¿no? O sea, es como, pues veamos hasta dónde llegamos y vamos a tratar de mantener todos los empleos, no corrimos a nadie. Wow. Y después, otra de las cosas que pasan, de pronto, algunas empresas que en base pues, a las certificaciones que teníamos, a la marca que nos reconocían, nos empezaron a llamar. Entonces, empresas importantes, farmacéuticas o empresas, por ejemplo, pues como de primera necesidad, Ajá. ¿no? Dijeron, pues vamos a hacer para cuidar a nuestros empleados transporte de personal para que desde sus poblaciones hacia las fábricas puedan traernos. Y eligieron a Trosten, y entonces fue así como una tabla de salvación durante casi año y medio, 2 años, para que estas empresas dijeron, vamos a contratar el servicio de transporte para que no se suban a los autobuses y minimicemos el riesgo de contagio. Wow. Pero pues fuimos de los poquitos con suerte, ¿no? Claro. Oye, y no se agarraron de ahí, como justo ahora la competencia, de decir como, yo también quiero estar haciendo lo mismo que está haciendo Trosten y que se haya volteado la tortilla, o fue solamente salvación para ustedes? Seguramente habrá algunos que también lo salvan, ¿no? O sea, no podíamos absorber todo el mercado de personas que buscaban hacer esto. Por ejemplo, con el tema de la sana distancia, de pronto las empresas necesitaban, si tenían contratado un camión, de pronto ocupaban 2. Sí, para que 3. Se empiece a hacer como el Y entonces espacio. ya tenías que tener en una camioneta, no sé, de 20 personas, iban a lo mejor 10. Claro. ¿No? O 12, no sé. Ahí buscando exactamente cómo minimizarlo. Teníamos barreras físicas, el uso del cubrebocas obligatorio, toma de Temperatura. O sea, tuvieron que adaptar, obviamente, todo mil eso. cosas que adaptamos. Claro. Pero también supe de muchísimas empresas que quebraron, muchas. Todos los que se dedicaban al turismo no tenían la experiencia para poder hacer transporte de personal. Los que tenían transporte de personal, no todos tenían la facilidad para crecer. O estaban en transporte, por ejemplo, de empresas y no tenían las credenciales para que las fábricas los contrataran. Entonces, bueno, realmente todo se movió. En nuestro caso, pues logramos sobrevivir, pero sí no fue el caso de todos. No, y qué fuerte, o sea, dijiste, vamos a jugarle, vamos, y lo bueno es que no hubo a ese recorte de personal que en muchas empresas sí tocó, o sea, muchas empresas sí tocaron esta parte en la pandemia, que pues no sirve esta persona o no está haciendo ahorita nada, pues va para casa, pues ¿no? Para serte honesto, ya pensábamos que estábamos en la quiebra total, sí. ¿no? O sea, ya dijimos a ver hasta dónde llegamos, con deudas inimaginables. Claro. Ya veíamos a la gente de las financieras yendo a pedir sus camionetas porque no había manera. Y hubo, qué y bueno. Al final se dieron las cosas. O sea, claro que salimos raspados, ¿no? Que fue así. Sí, claro. Sí, pero ya no estaban hasta acá, o sea, ya no estaban ahogados como por tal, como que el agua empezaba teníamos a bajar. Un pequeño popotito. Poco a poco. Sí, ¿no? O sea, no, sí fue muy complicado, ¿no? O sea, es tratar de gastar nada, tratar de realmente entender todo el negocio y a partir de ahí, pues justamente estamos buscando una consolidación de la empresa para que después podamos pues, crecer más, pero mucho más estructurado. Entonces, pues sí fue toda una renovación. Wow. Hablemos de la ventaja o el valor competitivo que tiene Trosten. Les platicaba que yo ya fui una de las afortunadas en subirme a la camioneta Trosten y es toda una experiencia literalmente, o sea, yo venía platicando con el operador, así, pero de cuates, me dejó poner mi música, de regreso, de ella iba con Dianita, pero de regreso yo iba sola y me sentí verdaderamente segura, íbamos pues justo de Toluca para acá, pero esto que yo lo viví, me encantaría que tú le platicaras a la gente, ¿cuál es esa ventaja competitiva y qué diferencia a la familia Trosten de todo lo que hay allá afuera? Yo creo que es la estructura y la formalidad, ¿no? O sea, realmente nosotros muchas personas tienen camionetas, sí creo que tenemos, digamos, todas las palomitas que puedes pedir, ¿no? Oye, es el transporte seguro, sí, oye, tienes operadores calificados, sí, tienes camionetas nuevas, sí, están sanitizadas, están limpias, sí, ¿no? Eso a lo mejor muchos lo tienen, pero la experiencia de servicio que deben de tener nuestros operadores, el que realmente hagan su viaje propio,
nos pasa que hay clientes que ya después son como parte de la familia, ¿no? Ujú. O sea, es como, oye, fuimos a Acapulco y después quiero que me invites, que me mandes siempre a Manuel, porque nos cayó súper bien. Entonces, eso es algo que buscamos hacer, como que el operador sea alguien que se integre dentro de tu servicio. Y además todo lo que está atrás. O sea, evidentemente somos de las empresas mejor preparadas para poder resolverte una eventualidad, ¿no? Es como si la camioneta se descompone, sí hay forma de responderte. Si en el camino tenemos que saber exactamente dónde vas, si hay tráfico, si hay anticipar cualquier riesgo. Nuestros procesos nos han ayudado a darle más estructura y fortaleza a eso, que eso es algo que no se ve. La marca creo que es una garantía de calidad, ¿no? O sea, hoy Trosten lleva la marca súper bien puesta y garantizamos nuestro servicio porque verdaderamente presumimos lo que somos, ¿no? O sea, si ves una camioneta Trosten en la calle, ellos tienen que hacerlo bien porque si no, se ve. Ujú. Y si logramos ver la reputación que tenemos, la forma en la que la gente nos ve, las historias que nos cuentan nuestros clientes, pues realmente empieza a ser la mejor opción en el sentido de ser un viaje familiar, de en lugar de traer un coche de 5 personas que de pronto puedan venir 20, que vengan tus tíos, tus primos, Y la toda la comodidad. familia, viajas cómodo Claro. y viajas súper seguro y tranquilo, te quitas de toda esa preocupación que está. Que tenemos mucho respaldo, ¿no? O sea, hoy sabes que si contratas a Trosten, Trosten va a llegar. Y no es que, híjole, el operador se quedó dormido. No, acá tenemos toda una estructura para ver si el operador va en tiempo para poder llegar a tu servicio. Hay también, o sea, tristemente hay muchísimos fraudes en el transporte, ¿no? O sea, de pronto alguien te renta camionetas y después esa persona se desaparece. Sí, típico. Sí, sí, sí. Y entonces tienen 20 personas, no saben la cantidad de servicios que rescatamos. Wow. Están 20 personas afuera esperando la camioneta y ya les habían quitado el anticipo. Y entonces finalmente algo que buscamos es justamente que todo el tiempo las personas puedan confiar. Y queremos ser ese sinónimo de confianza en el transporte. Confianza en que nuestros operadores están capacitados, de que las camionetas están en buenas condiciones, de que la empresa los va a respaldar y de que lo que están pagando es algo justo. O sea, en verdad no tenemos precios exorbitantes, realmente son precios súper competitivos y que lo que hemos buscado es que siempre multipliquen el valor que la gente nos paga para que el valor que ellos, que digamos que nos den, sientan que en verdad pagaron por algo que vale mucho más. Claro. Entonces, y repetir la experiencia, ¿no? Eso es algo que hemos buscado con todos nuestros clientes, o sea, que el valor de lo que ellos perciben de servicio siempre sea multiplicado, ¿no? O sea, que hagamos valer cada peso. Qué lindo, buena filosofía. Sí. ¿Cuál ha sido el aprendizaje más grande que te ha dado Trosten? Creo que de pronto es respirar. A ver qué sigo vivo. No, o sea, todo el tiempo hay un chorro de cosas y que aprender, escuchar a las personas, tratar de aprender de los demás. Creo que particularmente muchas veces uno cree que tiene la solución a todo, ¿no? O tratas de resolverlo, pero cuando te das un momento y logras ver que hay otras opciones de solución, eso yo creo que es lo que me llevaría. Bonito. Sí, ¿de dónde a dónde van? ¿Cómo es la estructura? O sea, nada más es el Estado de México, Ciudad de México, no sé, Acapulco, o sea los destinos. Nosotros podemos ir a cualquier lado del país. Digamos, presencia física tenemos en Toluca, en Ciudad de México y en Querétaro. De ahí, o sea, finalmente como puntos donde hay camionetas son estas 3 ciudades. Y de ahí podemos ir a cualquier lado. Nos han contratado verdaderamente desde Tijuana hasta, no sé, Mérida, Yucatán. Okay. No sé. Wow. ¿Te imaginas el trayecto? Sí. O sea, qué fuerte. Sí, para muchísimas cosas, ¿no? O sea, la verdad es que la idea es, cada que haya un grupo de personas que van a transportarse a algún lado, pues quítense la bronca. Claro. Y mejor rentas una camioneta. Sí, más fácil. Exacto. Pero tendrían que ir a... Recogemos a la gente en un punto, casa. Ok. Bien. Es que eso es bien, porque hay algunos que dicen, bueno, te recojo, o sea, mi destino en un punto medio, ¿no? O sea, aquí, Reforma 222, por ejemplo, de ahí sale y de ahí parte al destino. ¿no? Nuestros clientes eligen de dónde salen, ¿no? Perfecto. La podemos pasar por dos, tres puntos que le acomodan al grupo. Perfecto. ¿Cómo pueden encontrarlos, Juanma? Redes sociales, si quieren un servicio, algún teléfono,
página web. Ahí tenemos todo, ¿no? Sí, todo, donde todo. No, échalo. Entonces, nuestra página web es trusten.com. Desde ahí pueden cotizar en menos de un minuto. O sea, si necesitan ni siquiera hablar con un agente. Si nos buscan en Google, ahí vienen todos nuestros teléfonos. Por ejemplo, el 5533-99000. Es muy fácil. Facilísimo. Y nuestras redes Trusten Transport. Trusten Transport. Para que vayan todos a seguir. Y de verdad que de consejo y de experiencia es increíble el servicio que ofrecen. Las camionetas están preciosas, parece que va a ser un avión. Y justo el ambiente, o sea, las cosas más importantes. Creo que hoy en día, hablando por las mujeres, creo que es el tema de la seguridad. Y yo me sentí completamente segura, muy apapachada. A la puerta de mi casa entré así, perfecto. Entonces, es una recomendación real, no es mención, es recomendación. Muchísimas gracias, Juanma. ¿Algo más que quieras compartirle a la audiencia emprendedora? ¿Algún tip, algún consejo, algún poquito aprendido que, seguro, bueno, de toda la historia que platicamos ya se llevaron mucho, sí. Pero algo que les quieras decir? En realidad creo que es estar pendientes. O sea, si en algún momento quieres emprender, puedes hacerlo desde tu trabajo, no tienes que poner una empresa, sino es estar pendiente de qué cosas no te gustan, cómo funcionan y qué se puede hacer mejor. Y entonces de ahí sale un proyecto y de ahí sale una idea. Y entonces, si lo logras llevar a buen puerto, finalmente eso fue un emprendimiento. Uh-huh. Veamos qué no nos gusta y tratemos de solucionarlo. Claro, no echarse para atrás, no decaer, ¿no? Porque también es eso. O sea, si desde un principio la competencia que te están ahí con la policía y todo, te hubieras echado para atrás, no estaría aquí, seguirías en IBM y tus papás felices. Es correcto. Todos más tranquilos. Todos más tranquilos, pero con esta satisfacción que tú lo lograste y, híjole, todas las trabas que llegaron, pero lo sacaste a flote. Y 14 años respaldan. Pues ahí vamos. ¿No? Pues muchas felicidades, Juanma. Gracias por estar aquí, gracias por abrirte, por compartir toda tu experiencia, estas historias de fracasos que fueron en su momento, pero que ahorita ha sido un aprendizaje gigante y que estamos seguros que a toda la audiencia emprendedora algo mucho se les quedó también de aprendizaje, que sigan los éxitos, que sigan los viajes y que siga la expansión también, ¿no? A todo el mundo Trusten. Gracias a la familia Trusten también que está aquí presente. Gracias. Y a toda la audiencia que se conectó una semana más a Emprendidísimos. Gracias, Alo, por compartir el micrófono. Gracias, Chineli, igualmente. Y vayan a seguirnos a las redes, ¿no? ¿Cómo estás en Instagram? @alo_Reyes Locutora. Ya. Eso. Ahora sí, ya quedó bien. Eso. Ya me pueden encontrar como Chinali Radio y Emprendidísimos. Estamos en Emprendidísimos Radio, Instagram y Facebook. Así que nos conectamos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Un beso. Bye. Hasta aquí llegamos con Emprendidísimos. Pero eso no significa que te tengas que quedar en modo avión. ¡Préndete! Siguiéndonos en Facebook e Instagram como Emprendidísimos Radio. Y continúa descubriendo todo lo que no te cuentan sobre el camino del emprendimiento. Patrocinado por Escuela Bancaria